Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitado a un amigo profesional en el desarrollo personal, Fernando Perales. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Juan? Como siempre, un gusto conversar contigo y con tu querido público. Gracias por la invitación. Fernando, quiero comentar contigo algo que me ocurrió dentro de mis viajes. He observado en algunos establecimientos el tema de la todavía falta de mejorar la naturalidad del servicio de atención al cliente. Ujú, Entonces, claro. yo pensé inicialmente que era que, bueno, quizás falta capacitación, el personal no es el adecuado, pero Ujú. recordé que tenía exalumnos en relación de esa posición. Entonces, Ya. me puse a pensar algo que conversamos, que la persona es desde su centro para generar cambios, para desarrollar habilidades, emociones y demás. Hablé con Claro. un exalumno el fin de semana en relación a ello, Ajá. y este exalumno había ido a Estados Unidos pues a trabajar en un resort, vivió solo un tiempo, y él me comentó que le fue una experiencia muy buena, es más, lo ascendieron a supervisor en una empresa americana, imagínate. Ajá. Entonces, él ya pasó un tiempo, vuelve acá a Perú, está en su casa con sus padres, pero yo lo observo, Fernando, todavía como que si no hubiera salido de su casa, o sea, no le vi con una confianza, una seguridad al hablar, Ujú. tenía una postura de estar encorvado, arrastraba un poco los pies y tú sabes que eso son ciertas manifestaciones del cuerpo en relación a falta de confianza, seguridad, entre otras cosas. Claro. Entonces yo le pregunté cómo era un poco el tema de la relación a nivel de su entorno familiar y él me comentó que todavía pues no había mucha interferencia, su hogar donde él está con sus padres, muy maternal, muy paternal, mucha interferencia. Mi pregunta, Fernando, yo que he capacitado y tú también en el tema del desarrollo personal, habilidades blandas y emociones, yo he hecho coaching también. Desde mi punto de vista, yo veo que el desarrollo personal y ser uno mismo original para que se manifieste en sí mismo, en su aspecto personal, social y laboral, sí tiene que ver con el entorno y la interferencia. En el caso que te estoy comentando, yo considero que la independencia personal de alguna manera sí colabora por la autoridad de la persona para ejercer su propia vida, sentir la seguridad y no las interferencias de hogares donde hay esa autoridad del padre con una formación diferente a nivel laboral a la actual. Y de otra manera, pues restringe, ¿por qué? Porque es el dueño de la casa, Ujú. a las actividades o a la forma de ser de algunos hijos, por lo que yo he observado, y Ujú. esto obviamente no ayuda, obviamente, tampoco para el desempeño laboral. ¿Qué opinas tú, Fernando? Bueno, sí, es bastante cierto. Bueno, hay que tomar en cuenta que, bueno, nuestra personalidad se forma en los primeros 8 años de vida. Este es un dato ya de neurociencia. Podemos Ujú, basarnos en Stanislaw Barra de la Universidad de Harvard. 8 años, ¿no? O sea, es como que ahí se forma la estructura y la base de la personalidad, ¿no? Y claro, el ser humano se inserta en la sociedad y el primer contacto a esta inserción son los padres, ¿no? Pero los ujú, padres, quieran o no, manipulan, todos, ¿ah? Pero quizás hay algunos que manipulan con una intención de ir soltando cada vez más ese proceso simbiótico, ¿no? Porque, o sea, dentro, por ejemplo, de los procesos de análisis transaccional se hace referencia de que hay una simbiosis madre-hijo, ¿no? Que están unidos por el mismo vientre, luego por el cordón, y luego, ujú. pues, cuando lacta hay un desprendimiento de esa simbiosis, o sea, ya hay una separación progresiva y lo natural es que de pronto pues el chico salga de casa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que, mira, te menciono un ejemplo, no digo que ese Ujú, sea necesariamente el caso del estudiante que tú me acabas de referir, ¿no? Por ejemplo, las madres que de pronto sufren la ruptura de la relación con su pareja, a veces agarran a un hijo y lo toman como una figura de reemplazo, por ejemplo, ¿no? ujú. O Sí, cuando hay ausencias de figuras parentales, es como que vas fortaleciendo un vínculo en la que ya se sale de la línea de hijo.
Es como que Ujú. ahora tú vas a ser el nuevo padre, es como que ahora tú eres la figura que va a representar el buen ejemplo para tus hermanos, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, y entonces estás sujeto y contenido a hacer o no hacer cosas, y entonces los padres usan la amenaza, ¿no? Entonces Ujú. no van creando, como se dice, una vía libre para que el chico pueda tener independencia, autonomía, a que Y se no valga por sí solamente, mismo. Fernando, acotar a lo que tú dices que existe todavía de muchos padres una comunicación infantil con los hijos. O sea, los Sí. diminutivos de Miguelito, Carlitos, Julianita, ¿no? Y esas formas comunicacionales infantiles, ¿tú cómo lo ves ahí, Fernando? Eh, Mira, si el padre tiene o el padre o la madre tiene un sentido manipulador muy grande, es reforzar lo que está grabado en la memoria de cuando era infante, ¿no? Mi Luchito, mi Juancito, mi bebé. Entonces es una forma de reforzar el hecho de que ellos siguen siendo los bebés o los niños, ¿no? Ujú. Y Pese a que claro, la persona ya es un mayor de edad, pues más de 20 años, 30 años, sí, ¿no? pero incluso también pueden valerse en función a la amenaza. O por Ujú. ejemplo, mira, si tú te olvidas de tus padres, Dios no te va a ayudar. Tienes Claro. que pensar en tu Por, familia, por qué clase ciertos de... códigos Exacto. morales que lo usan como para manipular. Exacto. Por ejemplo, miren, yo me he dado cuenta, esta es una apreciación personal y claro, de repente tú también habrás recogido testimonios de tus estudiantes. En ciertas regiones del país, Ujú, el vínculo familiar es tremendamente fuerte. Por ejemplo, yo he notado que ujú. hay reuniones familiares en que es obligatorio que todos los hijos estén, las nueras y los yernos, ¿no? Y Uf, esto se ve sí. mucho en el interior del país, mientras que de pronto ya eso se En va la soltando capital, un en poco. algunas tradiciones hay, que se mantienen. Sí, sí hay. Exacto, ¿no? Que no es malo, pero en algunas situaciones, cuando de pronto un chico tiene alas de cóndor, vamos a decirlo, o alas de un Ajá, águila, entonces eso claro. ya vendría a ser una piedra de tropiezo, porque realmente no Sí, todas las y se personas. genera un conflicto, te comento, dentro de la relación padre-hijo, y el padre es lo que tú dices, pues tiene amenaza porque es el dueño de la casa, pues no, como hay una convivencia Sí. familiar, yo me he dado cuenta en esas posiciones de muchos exalumnos y personas que he conocido, pues que su comportamiento no ha sido de mucha soltura dentro de Ujú, sus participaciones y he notado esta inseguridad y me ha costado a mí trabajar procesos de claro. coaching con ellos, porque por un lado yo genero la confianza, la motivación, pero por otro lado él regresa a un entorno familiar donde le restringen cosas, lo condicionan a cosas y la verdad es como volver a empezar a trabajar con esa persona, Fernando. Sí, mira, por ejemplo, esto que acabas de decir, incluso si nosotros vemos las novelas o las películas antiguas de México, era como Mm, cuando el hijo salía de casa, no podía irse sin la bendición de su papá o de su mamá. ajá. Que si no la tenía, era como que podían ocurrir calamidades o catástrofes, ¿ah? O sea, es un Sí, hecho sí, real, sí. Creencias, o sea, ciertas es creencias. Mm. exacto. Entonces, si te vas de malas con tus padres, eso está en la Te va a ir Biblia, por mal. si acaso, hijo, honrar padre y madre, y tú no honras, Ajá. por decir, ¿no? Claro que de repente ya la gente no se agarra de ese argumento, pero como que las conductas todavía están todavía ahí Están ahí. tácitamente establecidas, Ajá. ¿no? Yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? O sea, este Sí, sentido de que... porque mucha coincidencia, Fernando, ah, y cosas de trabajo que tú sabes que la experiencia del padre en el trabajo, una persona ya jubilada, pues son de una forma tradicional, ah, donde en el trabajo existe una relación autoritaria, pero esa es en la época del padre. En la época del hijo es ujú. más de bienestar, de comunicación, de dar espacio de empoderamiento al trabajador, de liderazgo. Pero si los dos se ponen a convivir, obviamente, ¿tú quién crees que va a imponer las condiciones de convivencia? ¿Tú no crees que es el padre por la autoridad? Sí, en muchos casos es así, o también vamos a ponerlo también en esa situación, Juan, en que de pronto el chico sale muy conflictuado con su familia y bueno, pues en una familia disfuncional y de repente pues cuando ingresa a una empresa puede tener algunas conductas no adaptativas, o sea, no como que no puede integrarse adecuadamente a un Claro, entorno, ¿no? yo te digo esto porque
No me había percatado de esto Ajá, hasta no interactuar con estos estudiantes que trabajan en una posición laboral de atención al público. Y tú sabes, pues, que la ujú, atención al público es una atención de cordialidad, de sí, empatizar, de generar ujú, confianza con la gente. Y ahí tienes definitivo, que ser tú natural. ¿Por qué? Mira, ¿cuántas horas vas a estar ahí en el trabajo? Como 8 horas. 8 horas, pues exacto, no, sí, no creo que vas a actuar, pues, ¿no? En algún ujú, momento la máscara se te va a caer porque vas a tratar diversos tipos de clientes y obviamente pues no vas a dar buenas formas de relación. Entonces sí, una persona que es natural pues sabe manejar esa situación, no se estresa ujú, y obviamente va a tener esa capacidad. Pero ¿qué pasa con las personas que se comportan de una forma en el trabajo y después otra forma en el trabajo? Les cuesta, claro, te comento ujú, porque yo le he observado. ¿Y ujú, por qué me di cuenta un poco, me interesa un poco esta inquietud? Y obviamente te lo estoy conversando aquí en el podcast, porque me di cuenta que el tema de las habilidades, de las creencias, de las formas de lo que es una persona es parte de su estilo de vida. Y el estilo sí, de vida no solamente es en el trabajo, también es en el hogar. De ahí, exacto, ahí sí, duermes, ahí te levantas, ahí sales, te sí, relacionas, vuelves a esa casa y demás. sí, Pero ¿qué pasa cuando el entorno familiar es muy paternal, muy maternal? Me doy cuenta que todo lo que la empresa invierte en ese personal que proviene de una casa paternal o maternal, pues ujú, cuesta mucho desarrollar al personal, Fernando. ¿Qué opinas tú? sí. Mira, lo que acabas de decir es algo muy importante, Juan, porque, mira, estaba teniendo contacto con unos amigos que estaban intentando, no lo intentaron, lo hicieron, ¿no? Relacionaron la psicoterapia sistémica, o sea, la psicoterapia sistémica contempla cómo funciona ¿cómo se llama? El núcleo familiar, ¿no? Cómo funciona papá con mamá, mamá con la hija, mamá con los hermanos, etcétera. Y en realidad, si adaptamos más o menos este esquema, más o menos que Ujú. como que también se lleva a cabo en la empresa. Los ¿Ves? jefes representan los padres, los compañeros de labores, a los, vamos a decirlo así, a los hermanos. Por ejemplo, también en el caso de que hayan subalternos, etcétera, ocuparían un rol de repente por ejemplo, la empleada doméstica, de repente del hogar, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, Ujú. estas interacciones, este esquema, este mapa, yo ya lo tengo en mi mente. Y eso yo Claro. lo plasmo inconscientemente, veo de pronto, no sé, es como, vamos a suponer, yo he sido el lunar entre mis hermanos, mis papás me han visto, cuándo no, o de Mm, pronto, este que rompe todo, uy, este es el más inteligente, el más brillante, cosas por el estilo. Puede ser una situación en que el contexto me pone mis padres en como una figura que no represento bien el rol, o como alguien que ujú, sí. Y eso va a influir mucho cuando yo esté en el trabajo. Mira, yo sí he tenido una experiencia en un hospital muy prestigiado ujú. y bueno, se hizo evaluaciones ahí con unos psicólogos y resulta pues que la relación de los padres, el cómo los padres lo veían a ellos, ¿cómo se llama? Daba como resultado el tipo de trato que yo tenía con mis compañeros. Si yo, Ya por ejemplo, ves. sentía de que no tenía yo un trato preferencial por parte de mi padre o mi madre, entonces, y yo sentía que a mis hermanos lo trataban mejor o le ponían la mejor presa de pollo, más carne o cosas por el estilo Ujú, en el almuerzo, entonces yo tenía una actitud de repente irreverente, de repente hasta violenta con mis compañeros, la forma de reaccionar, la forma de ajá. responder, etcétera. Y a su vez también cuando no me siento reconocido es como cuando yo actúo de manera resentida, esas personas que cuando tú vas a un hospital, a un centro, por ejemplo, estatal, y de pronto no te miran ni la cara para Uy, sí. saludarte. Sí, sí, O sí. sea, sí, o sea, eso son cosas que vienen de casa, definitivamente. Fernando, Tiene ¿tú, que ver, tú, tú sí. no crees que una persona ya, pues, que está con interés de una forma personal, porque yo digo, ya, ok, me pongo en la posición de estos muchachos, pues, Ajá. 25 años, 26 años, pues ya, pues, una edad adulta, saben trabajar. ¿No crees que ya ellos tienen que planear también un espacio personal? Porque si ven que están en un hogar donde el padre obviamente no tiene la menor idea de cambiar y él dice, no, yo soy así, es mi manera de ser, te he educado así, pero son otros tiempos, Fernando, y esa Sí, persona ahora dice, no, yo quiero ser yo mismo, no tengo el espacio suficiente. ¿Tú no crees que es el momento de la decisión
de la independencia personal para poder desarrollarse verdaderamente desde su centro personal estos Sí. jóvenes? Mira, yo creo que la adversidad puede ser una gran maestra, ¿no? Porque si yo tengo todas las condiciones cómodas, es como que no, de repente no me permito dar un salto para dar cambios, ¿no? Si yo veo que Ujú. mi papá de pronto me da todo, o de repente, entre comillas, tengo lo básico, pero tengo comida, tengo mi cuarto, tengo mi televisor, ya, ay, nomás Claro, que eso quede. es una Entonces, actitud conformista, pues no, pero sí, vamos a una persona que, imagínate, ha estudiado, ha dedicado exacto. esfuerzo, ha entrado a Ujú, una empresa importante, la empresa le da oportunidad de carrera profesional, quiere ujú, desarrollar habilidades para ser un jefe, y un jefe obviamente, exacto, Fernando, tiene que ser líder, tiene que exacto. desarrollar emoción, su gestión de emociones, tiene que saber ayudar a la gente, pero si Sí, estás en un hogar que no te permite pues ese desarrollo, pues yo personalmente pensaría en irme de mi casa y tener pues una vida aparte. ¿Por qué? sí. Porque Fernando es la vida de uno. ¿Qué piensas tú? Sí, mira, y yo, como dije al principio, la personalidad se forma en los primeros 8 años de vida. Entonces, la toma de decisiones es como un músculo que se va ejercitando, fortaleciendo, ¿no? Por Ujú, ejemplo, dentro de la estimulación temprana en niños, se recomienda de que los niños ya desde chiquito tomen decisiones, claro, de acuerdo a su edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vas a comprar y de pronto le dices a tu hijo, ¿qué ropa escoges? No, le das opciones, ¿no? Escoges el verde o escoges el azul, de acuerdo a su edad. Pero el hecho de que el chico diga, yo quiero el azul, vas a notar que el niño cuando decide, su pecho se le levanta. O sea, hay algo en la postura corporal proyectiva, cuando toma una decisión, de que se despierte en él lo que dicen los estudiosos cabalistas, ¿no? Lo que se llama emuná, ¿no? Lo que tú ujú, emanas, ¿no? claro. Entonces, cuando el chico es adiestrado por los padres a que emane, cuando le preguntas tú qué soluciones le puedes dar, qué alternativas tienes, tú qué opinas, cuál escoges, de acuerdo a su edad, ese chico tiene mucha emuná y es prácticamente imposible que sea dependiente de los padres. Ujú. Imposible, te diría yo. Pero si de pronto yo no le he dado mucho espacio a mi hijo a que saque ese emuná, es como, por ejemplo, cállate la boca, sírvete, Claro. lávate las manos, ahí está tu comida. Entonces Ajá. no tiene Lo mucho emuná. tradicional que se ve en la sociedad, tú lo has comentado, Claro, Fernando. sí, pues, claro. Es O verdad, sea, a mí me lo han eh, hecho y a mucha gente que yo he visto se lo han hecho y siempre ha quedado eso ahí y digo, pero ¿hasta cuándo, no? Y obviamente una persona crece, tiene proyectos personales, obviamente va a claro. desarrollar, a eso yo iba, ¿no? Yo me doy Sí. cuenta que en los tiempos de ahora, Fernando, hay Ujú. más trabajo y espacio para el desarrollo personal que en la época de los padres. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, hay más oportunidades. Definitivamente ahora incluso dicen que es más sencillo hacerse rico que antes, ¿no? Pero también vivimos en un mundo en que, como hay tantos estímulos sensoriales, hay personas que se pueden sentir complacidos con un celular y un televisor. O sea, cuando no se incentiva el emuná, hay personas que también pueden, algunos, reforzar su sentido de conformismo. Es como que el Claro, cerebro no, y básico lo que tú dice, si dijiste, tienes el comida y tema techo, está de la bien. manipulación de los padres que mencionaste hace un rato, ¿no? Claro. De esas condiciones de que acá tienes un cuarto, tienes el tercer Exacto, ¿para qué te piso, vas el a ir? segundo Incluso piso pueden es decir, ¿no? tuyo, yo he Sí, hecho esta casa para ustedes y el rollo de la misma historia que siempre escucho, sí, pero yo digo, los padres se han atrevido a dar esa herencia, pero al final uno es el que decide si quiere estar ahí o no, y además los objetivos yo considero de desarrollo personal es personal, o sea, a eso voy, ¿no? Porque o si no, claro, si seguimos en esa línea, va a llegar el momento que el padre o la madre te va a escoger a la pareja. claro. Imagínate, Fernando. No, y no saben escoger pareja, por eso es que las relaciones no marchan necesariamente bien, ¿no? Pero mira, lo que acaba de decir es muy interesante, Juan, es cierto, ¿no? Lamentablemente, porcentualmente, no es la mayoría de personas que quieren dar un cambio y un giro en sus vidas. O sea, yo noto que la mayoría se deja arrastrar por la mecánica ¿Por de qué, cómo se Fernando? desenvuelve. ¿Falta de valor? ¿Falta de decisión? ¿Falta No, de, no es por, sé? por una, yo considero que es por falta de estímulo.
O sea, por ejemplo, cuando tú estás acompañado como padre con tu hijo y haces que simplemente mire y no cuestione, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que eso está Mm, haciendo él está bien? Cuando tú le das espacio, o sea, la palabra de espacio que utiliza mucho el doctor Pérez de Arbela, de espacio es de espacio. claro, Comienza a dar espacio a tu hijo. ¿Qué opina? ¿Qué piensas? ¿Cómo crees claro. que puedes Sí, hacer? pero Eso es algo que se normalmente fortalece. esto, mira, pero lo que yo observo que Sí. normalmente en las relaciones familiares, que he visto muchos casos, pues es de doble, ¿qué te digo? De doble discurso, porque por un lado te preguntan y por otro lado te condicionan cuando estás en el territorio del padre, o sea, en su casa, en su reino. Entonces, Sí, sí. no hay coherencia. Yo digo, Pero pero ahora, ¿y esto? ahora, si tú mismo Y me los hijos dices, terminan claro, diciendo, no, ah, pues es que el viejo es así, de la vieja sí, es sí, sí, así, que claro, yo ya qué puedo hacer, así la familia, como que sí. hay una resignación, Fernando, es increíble. Sí, entonces frente a un padre que es así, eso significa que tú no tienes espacio para opinar o contradecir al papá. Claro. Entonces eso se va a reflejar también un poco en la vida. Sí, pero Ahora, mira, ajá, Fernando, sí, lo que yo te digo es que, ok, ya ese es el padre, pero yo digo, y lo que te pregunté la vez pasada de la autoridad personal, o sea, ujú, ¿dónde está la autoridad de la persona? O sea, del hijo, o sea, ¿dónde está su autoridad? O sea, ¿se va a hacer respetar? O sea, sí, al ahora, final él decide, ¿no? Si quiere convivir ahí o no, porque ya está en una mayoría de edad, ya trabaja, puede alquilarse un cuarto, hacerse una nueva vida, sí, hacer una carrera, desarrollar pues las habilidades que no ha desarrollado. Y obviamente sí, tú y yo sabemos, Fernando, que una persona cuando inicia una vida independiente, pues madura mejor en su aspecto exacto, emocional, porque es sí. más responsable de sí mismo. Ya no está de que, hijito, yo te hago la comida, hijito, de que vamos a ver el tema de la ropa. No, o sea, una persona ya ve todos sus temas. ¿Qué piensas tú, Fernando? Sí, hay chicos que a pesar de que tienen padres autoritarios, esquemáticos, etcétera, hay personas que salen, ¿no? Pero son situaciones, pudiese decirse, excepcionales o algo realmente ocurre en sus vidas, te diría yo, que Ujú. los remueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay profesores que inspiran a chicos que de pronto Sí, sienten que están un poco atrapados en el contexto familiar de que no tienen un canal de expresión. yo, por ejemplo, soy de los Sí, profesores que los invito a mis alumnos a irse al extranjero. ¿Por qué, Fernando? O sea, estás estudiando un doble grado, sabes ajá. inglés, sabes francés, sabes italiano. ¿Tú no crees que es un desperdicio para el mercado aquí en el Perú, cuando tú sabes idioma y puedes aprender nuevas experiencias en el extranjero? Ujú, claro, por supuesto, definitivamente. O sea, Claro, entonces uno yo abre siempre sus les ojos, digo, conoces salgan de su otro. casa, Exacto, vayan al sí. extranjero, pero en el fondo, ¿tú no crees que eso es ser independiente personal y asumir su propia Claro, responsabilidad de vida? Porque estás estudiando idiomas, tienes doble grado, tienes una carrera universitaria peruana, una carrera universitaria americana, holandesa y demás, o española. Entonces, ¿tú no crees que es para desarrollar afuera y empezar a ver una vida diferente a la de tu familia? por supuesto, sí, definitivamente el ver otros modelos, otras formas de trato, otras formas de abordar, etcétera. Por ejemplo, yo cuando empecé a viajar al extranjero me di cuenta que nosotros los peruanos, al menos los padres peruanos son como se dicen en el argot, ¿no? Mamá gallina, ¿no? O padres Ujú. gallinas. Sí, o sea, como que cobijan demasiado, no dan mucha Ajá. rienda suelta. Claro, Yo te es. digo por experiencia, porque yo he eh, estudiado en el extranjero, he vivido solo en el extranjero y me ha ido muy bien. ajá. Entonces, hubo un poco de conflicto acá con la familia, pero después poco a poco se fue acomodando, pero en otros casos no es Claro. así, pues. Claro, ahora, pero también hay grados de familias que quieren adherir a los miembros, ¿no? Hay personas que son muy Sí. recalcitrantes y hay personas que Mm, pueden tener una actitud, por decir, un poco más condescendiente, ¿no? Hay grados, ¿no? Hay grados y también hay grados de manipulación, ¿no? O sea, sí, también. bastante. Sí, sí, sí. Yo veo de lo que para el contexto actual, eh, yo soy de los que pienso en relación a lo que he viajado, he visto las dinámicas de hoy, del enfoque de las empresas actuales, grandes, ¿no? Medianas, donde uno puede hacer carrera profesional, pues exige mucho el tema de las habilidades blandas, habilidades Sí,
sociales, que eso Exacto. invita a la Sí, independencia personal y no estar en hogares tradicionales. ¿Por qué? claro. Porque van a tener un gran problema en el desarrollar esas habilidades que deben ser propias, deben ser de, como tú dices, de su centro, yo lo digo como de su naturalidad. De su ¿Por qué? naturalidad. Porque exige el escenario laboral, o sea, si uno quiere hacer carrera y cumplir sus sueños, pues, ¿no? De ser un manager, de poder asumir grandes retos, pues en el fondo le están pidiendo pues habilidades, ser uno mismo, tener Sí. eso ahí, y no puede haber un escenario que le diga, no, acá en esta casa llegas a tal hora, que las cosas son así acá, entonces, total. Entonces esa cosa te van a limitar. ¿Qué piensas tú, Fernando? Eh, sí, de alguna manera, Juan, o sea, hay contextos, por ejemplo, ¿no? Puntuales como el que acabamos de mencionar, que de repente pueden favorecer, o también hay personas que de por sí tienen esa fuerza que les permite salir un poco de ese derrotero, de ese convencionalismo, ¿no? Y yo no tendría una, como te acabo de mencionar, ¿no? Si un profesor, por ejemplo, como tú, que estimulas a los muchachos, abres una vía, es como que le despiertas esa capacidad de razonar y deducir y de ampliar en su mente la posibilidad de que, oye, ¿por qué no, no? Vivir en los Estados Unidos, viajar al extranjero, ¿por qué no trabajar afuera, no? Si Sí, ya le despiertas a través de las es que preguntas, porque eso, por Fernando, ejemplo, sí. Fernando, lo que a nivel profesional es lo que se necesita. Realmente el Ujú. mercado de negocios en el país falta internacionalizarse. Entonces, la Exacto. única manera de levantar una empresa peruana para internacionalizarla, tienes que tener experiencia afuera para saber cómo sacarla afuera. Definitivo, sí, claro, Porque si no necesitamos, sí, conoces la dinámica de los negocios en el extranjero, ¿cómo vas a adaptarte y a competir con gente del extranjero? Tienes que salir, no hay otra. claro. Y la pregunta en tal caso a las personas que están escuchando, ¿qué tanto tú te permites ese espacio de poder expandirte, ¿no? ¿O Ajá, realmente sientes, estás sujeto a los convencionalismos, a la tradición, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que realmente, como se dice, triunfa entre comillas, o realmente, es la persona ujú, que se atreve a desafiar los convencionalismos, las tradiciones, el ser un desobediente del sistema, no un desobediente arbitrario, ujú. vandálico, ¿no? Por si acaso Un para marcar la rebelde. diferencia, ¿no? Un desobediente que trasciende el molde que nos impone. Ujú. Porque el molde del sistema es como opera así y funciona así. Entonces, un Sí, pero verdadero es líder es que trasciende eso. tradicional que no se adapta a los tiempos, a eso voy, Fernando, o sea, no se Claro. adapta a los tiempos de ahora. Estamos en una época que obviamente se permite una mayor relación a nivel profesional, empresarial, y yo veo la verdad de mucha gente que todavía no se despierta. Yo he estado en el extranjero y yo veo Ujú. que muchas cosas que hacen aquí tranquilamente lo pueden hacer allá, Sí, pero sí, todavía claro no que han sí. despertado porque no se han atrevido. Ujú. ¿Entiendes? Exacto, sí, sí, Y sí. tienen las capacidades para hacerlo. Y a veces Ujú. uno dice, no, pero ¿por qué el peruano? No, no sé, me da la impresión que hay mucha... Mira, hace mucho tiempo Miguel Ángel dime. Cornejo y dijo algo muy interesante haciendo una analogía entre México y Japón, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, sabes, pues que Japón quedó devastado, pero sin embargo en 40 años llegó a ser el país que más vendió al mundo. Incluso el 48% de lo que consumía el mundo era japonés en el año 85, después de 40 años de la guerra, ¿no? Y hay que recordar que, por ejemplo, Perú estaba igual que Corea del Sur hace 40 años. Sin embargo, pues Ujú. ya Corea del Sur ya nos sobrepasó, pero lo que pasa es Nos que sobrepasó, es verdad. eh, claro, tomando como premisa esto de que si yo tengo a mi papá que me da todo, mi mamá me sirve el desayuno, y tengo el televisor, el cable, tengo todo, entonces voy a Mm, hacer menos cosas para salir adelante. ¿Por qué? Porque tengo todo cómodo. Lo que pasa es que ajá. la biología en nosotros, que tiene que ver con el cerebro reptil, dice, oye, pero si ya tengo todo esto, ¿no? Entonces, la analogía que hace Cornejo es esta, ¿no? Por ejemplo, dice, México tiene oro, tiene plata, tiene recursos, tiene frutas, tiene playas, tiene todas las regiones, es un país súper rico. Ujú. Pero Japón lo único que tiene, dice, Japón tiene lo único que tiene es agua y japoneses. Sí, Entonces pues es una cuando, isla.
Exacto, es una isla, la expedición del coronel Deming, que por compasión hicieron ahí una serie de Claro. capacitaciones de No, y calidad. además en una isla hay muchas carencias. Sí, pues, entonces la gente está obligada a hacer algo. Exacto. Exacto, entonces es como Perú, pues realmente nosotros, yo cuando salí, bueno, no, bueno, tuve una experiencia, no quiero decir países, pero Mm, yo recuerdo que regresé de Centroamérica y recuerdo que cuando pasé por el centro de Lima y había unas personas en carretillas que decían mango, 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 ciruela, 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 wow, qué rico, decía. La verdad es que la variedad de frutas, ¿no? Que encuentras acá, ¿no? O sea, la riqueza de la comida peruana es producto de la variedad de productos naturales, frutas, mm, verduras, que no lo encuentras en ninguna parte. Y eso te da, de alguna manera, una complacencia, no sé, algo como que los países de Latinoamérica son ricos, obviamente, en recursos, ¿no? Pero también si es demasiado rico es como un poco el hijo de papá, ¿no? El hijo de papá mm, que le da todo, ¿no? Obviamente pues va a ser un poco relajado de repente, ¿no? Salvo que no tome acciones concretas el papá para que realmente no caiga en esta mecánica, ¿no? Pero yo creo que más o menos tiene que ver eso, ¿ah? Los países, mm, es como por ejemplo el caso de los judíos, ¿no? Muchos judíos son millonarios y ellos prácticamente pues hacen su patria en el país donde van, ¿no? ujú. Tenemos que hacer la ciudad, dicen ellos, ¿no? O sea, como no tenemos, en este caso pues un territorio, entonces vamos a tener que crear la ciudad. En el caso de Perú, no, Perú ya es ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas y todo lo demás, ¿no? Entonces, pueda que tenga que ver eso también. Yo Eh, lo que veo, Fernando, es que hay un sí. poco, no sé, la gente tiene que despertar, atreverse, pues, ¿no? A lo que es su generación, a lo que es el contexto actual. Porque de lo contrario, pues, algunos lo van a aprovechar, y si no lo aprovecha el peruano, lo va a hacer el extranjero en Perú. Eso es lo Ah, que sí me claro. estoy Y dando ya está cuenta. ocurriendo hace tiempo. Por ejemplo, ya Sí, las yo digo empresas que, uff, extranjeras que están acá. claro, y ellos lo están Claro, haciendo, mira, han dejado su país, han dejado su familia y están haciendo cosas que los peruanos quieren hacer. ¿Y qué pasa con los peruanos? No quieren salir de su claro, casa. Increíble. Bueno, claro. Fernando, el tiempo en el podcast no es muy largo, así que, ¿cuál es tu mensaje para la audiencia? Bueno, a los jóvenes que te están escuchando, que se den cuenta de pronto de esta dinámica que puede estar ocurriendo en tu mente, que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con tu entorno, con tu país. ¿Qué tal si yo te desafío a que trasciendas ese esquema, ese molde? Porque de repente tú crees que piensas por ti mismo y tomas decisiones por ti mismo, pero en realidad pueda que estés siendo pensado por el molde. O sea, trata de trascender tu molde y que también recuerda que un poco de incomodidad es buena porque a veces te ayuda a trascender. La excesiva comodidad a veces puede ser muy negativa. Es una, es de corta duración y puede ser Ujú. un engaño también, ¿no? Entonces, a los jóvenes aprovechen la energía que tienen ahora porque realmente puede ser un verdadero resorte para hacer para llevar a cabo sus grandes sueños, ¿no? Ese es el mensaje. Muchas gracias, Fernando, y será hasta otra oportunidad. Gracias, Juan. Un gusto. Saludos para todos. Gracias.